Hola, en este vídeo os voy a hablar de la aplicación que estoy utilizando tanto para trabajar como para crear material para mi clase. La aplicación se llama Procreate y sirve para el iPad y se trabaja con el Apple Pencil. Cuando abrimos la aplicación, lo primero que se nos aparece son todos los dibujos y los lienzos que tenemos creados en ella. Para empezar un nuevo trabajo tenemos que darle al signo de más. Y se nos aparecen un montón de lienzos que vienen predeterminados en la aplicación, pero también podemos crear los nuestros propios. Vale, a modo de ejemplo vamos a utilizar el A4, que es tamaño folio. Cuando le damos al lienzo, lo que se nos aparece es esto. Y podemos ir cambiándolo, a ponerlo más grande, más pequeño, moverlo, girarlo, etcétera, como queremos, simplemente con este gesto. Aquí arriba tenemos estas herramientas. Los pinceles que vienen en la aplicación, que la verdad es que hay una gran variedad y son bastante buenos. También podéis descargar un montón por internet. Tenemos esta que sirve para mezclar los colores, la goma para borrar, las capas y los colores que tenemos en la aplicación. Tenemos varias formas de seleccionar los colores. Por ejemplo, esta con el disco, que podemos ir moviendo los colores y se nos va apareciendo aquí el que queremos utilizar. El modo clásico, las paletas que también podemos ir personalizando, etc. Bien, para comenzar un dibujo, y lo más importante de esta aplicación son las capas. Al abrir aquí se nos aparece la primera capa, que es esta, sobre la que estamos trabajando, que aparece en color azul, y el fondo de pantalla, que lo podemos ir cambiando y poniéndolo el color que nosotros queramos. Si no queremos ver el fondo, simplemente le tenemos que dar aquí y desaparece. Vamos a ponerlo, por ejemplo, con el color blanco para ver bien el dibujo. Lo interesante de las capas es que puedes ir modificando partes de dibujos sin estropear todo el conjunto. Por eso es tan interesante esto de las capas. A medida que vas dibujando, las vas añadiendo, las vas cambiando de sitio, las puedes combinar también para formar una sola capa, deshacer, etc. Vale. Para eliminar capas solamente tenemos que deslizar y darle a eliminar. Bueno, como podéis ver al deslizar nos aparecen varias opciones. Bloquear para no borrar la capa sin querer ni trabajar sobre ella cuando no queremos. Duplicar cuando queremos, por ejemplo, hacer copia y pega de la propia capa y eliminar. Vale. Voy a dibujar, por ejemplo, un lápiz. Voy a utilizar este pincel que me gusta más. Y aquí puedes aumentar el tamaño del pincel y aquí la opacidad. Vale, ahora para añadir el color que queremos al dibujo simplemente tenemos que arrastrar el color que hemos elegido al dibujo. Aseguraos de que tengáis las líneas bien cerradas porque el programa cuando no reconoce que un pincel no está cerrado os va a colorear todo el lienzo. Vale. Lápiz, por ejemplo, vamos a ponerle amarillo. Negro. Simplemente tienes que arrastrar y soltar. Vale, ahora voy a abrir la segunda capa y aquí voy a hacer otro dibujo. Por ejemplo, un rotulador. Que sobre este dibujo, esta capa, la del rotulador, quiero añadir algún elemento, por ejemplo, como una sombra o un brillo. Si lo hago en la misma capa, como podemos ver, estamos trabajando sobre esta. Imaginaos que hago, por ejemplo, esto, para hacer como una sombrita o algo así de la tapa del rotulador. Si no me gusta cómo está y quiero borrar, estoy borrando todo el dibujo.
Sin embargo, si abro otra capa y en esta capa pues hago, por ejemplo, quiero añadir el elemento este de la sombra o del brillo, lo que yo quiera, se va a ver igual y si la quiero borrar, pues la borro, pero no me influye en la capa de abajo, es decir, no estoy estropeando el otro dibujo. Después, si me gusta cómo ha quedado, puedo combinar la capa o no, como yo prefiera. Vale, ahora quiero, por ejemplo, hacer un pattern. Utilizar estos dos dibujos para llenar toda la capa y hacer una portada de un cuaderno, por ejemplo, ¿vale? Para copiar y pegar simplemente tenemos que seleccionar la capa que queremos, arrastramos con 3 dedos, copiar y pegar. Y se nos va a copiar en otra capa. Y así todo el rato. Vale, bien. Como podéis, cada vez que copias y pegas, te lo va a hacer en una distinta capa. De esta forma tenemos todas estas capas, pero como ahora ya no me interesa, tener tantas capas, las voy a combinar, los lápices con los lápices y los rotuladores con los rotuladores. Vale, otra forma de mover las capas y poder trabajar sobre ellas sin tener que combinarlas es hacer lo siguiente: seleccionar la capa que quieras y arrastrar en la de abajo. Y de esta forma estás moviendo las dos capas, pero trabajas sobre ellas de forma separada. Bien, ahora quiero escribir un título de este cuaderno. Primero voy a cambiar el color del fondo porque no me gusta el blanco. Podemos elegir, por ejemplo, este, el azul que me gusta más, vale. Quiero añadir, por ejemplo, un título. Bueno, pues voy a añadir otra capa. Y un truco para esta aplicación, para crear formas, líneas rectas o círculos perfectos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para una línea tenemos que dibujar la línea, mantener pulsado y ya se nos pone recta. Si queremos, por ejemplo, hacer un triángulo, lo dibujamos, pulsamos aquí y, como podéis ver, se nos va haciendo pues, un triángulo con las líneas rectas. Para deshacer tenemos que pulsar con los dos dedos así y para rehacer con 3. Vale, bien, ahora para hacer círculos lo mismo. Mira, fijaos. Pulso aquí, lo puedo ir aumentando, haciendo más pequeño, cambiando la forma, etc. Vale, voy a dibujar un cuadradito para escribir un título. Ahora el cuadradito esto lo pongo de color, por ejemplo, rosa. A ver, vale, lo voy a mover. Vale, y dentro de este cuadrado quiero escribir un título, pues abro otra capa, elijo color negro. Para escribir puedo tanto hacerlo con el lápiz, por ejemplo, o puedo hacerlo también añadiendo texto. Le damos aquí, añadir texto, editar estilo, y aquí tenemos el tipo de fuente que queremos escribir, por ejemplo esta. Aquí podemos ajustar el tamaño, el formato, si queremos mayúscula, minúscula, etcétera. Poner en el medio y le damos al teclado. Ponemos, por ejemplo, cuaderno mates. Le damos aquí y podemos
ponerlo más pequeño, más grande, lo que queramos. Bien. Lo interesante también sobre las capas, por ejemplo, esta, imaginaos, vamos a quitar las demás para que veáis. Si quiero, por ejemplo, cambiar el color de este dibujo, lo que voy a hacer es ir a esta capa, le voy a dar aquí y se me aparecen un montón de opciones. Vamos a darle donde pone bloquear alfa. Al darle a bloquear alfa, simplemente te va a modificar el color del dibujo. Como podéis ver, simplemente estáis coloreando y dibujando sobre lo que es el dibujo. No va a salir de las líneas. Vale, por ejemplo, ya tengo esto creado como una portada, por ejemplo, para una libreta, y la quiero guardar. Simplemente le doy aquí, compartir. La puedes guardar tanto en el iPad como, por ejemplo, con cualquier otro dispositivo, y tienes todas estas posibilidades, como PDF, PNG, JPG, etc. La voy a guardar, por ejemplo, en el iPad en formato imagen, exportando, y te da todas estas opciones. Lo interesante también en Procreate es que también lo puedes abrir, por ejemplo, con GoodNotes y con otras aplicaciones. Y esto es lo más básico de esta aplicación. En otro vídeo, si eso, os voy a hablar de cosas más, algunos trucos para tener en cuenta a la hora de trabajar con el programa.